Bueno muchachos, el día de hoy en este video les voy a mostrar básicamente cómo podríamos nosotros utilizar un BJT o un transistor para construir un conmutador. Para ello básicamente lo que vamos a mostrar, vamos a montar es un circuito acompañando nuestro transistor con un relé, un switch y por supuesto vamos a utilizar en este caso un bombillo para mostrar cómo este transistor nos permite a nosotros trabajar como si fuera un conmutador. ¿De acuerdo? Eso básicamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Básicamente lo que vamos a hacer es controlar la corriente que va a ir fluyendo por la base de nuestro transistor. Como ya lo hemos podido ver un poquito de los videos del video de cuando les expliqué lo básico de transistores, que se los voy a dejar acá en la descripción. Vamos primero que todo a agregar nuestro transistor. Entonces vamos acá, agregamos un transistor NPN. Una vez hemos agregado nuestro transistor NPN, pues lo podemos configurar. En este caso yo voy a utilizar los valores que vienen por defecto, que traen una ganancia o un beta, que lo conseguimos en la hoja de datos de nuestro transistor de 100. ¿Qué les aconsejo? Ir a revisar el transistor que ustedes van a utilizar y mirar cuánto es el beta, ¿cierto? Para que lo puedan reemplazar acá. Vamos a agregar también un bombillo o una lámpara, que básicamente va a funcionar como nuestro indicador y es el que nos va a permitir a nosotros saber si está pasando o no está pasando una corriente a través, a través del circuito. Vamos a agregar una fuente de voltaje DC, ¿sí? Que básicamente lo que nos va a hacer es su función es simplemente alimentar el circuito. En este caso vamos a ponerle 12 voltios porque voy a utilizar una lámpara de 12 voltios, ¿sí? De lo contrario pues no encendería. ¿Por qué? Porque el circuito que vamos a montar no amplifica, simplemente lo único que hace es dejar pasar o no pasar corriente a través de el colector y la base. Vamos a agregar un switch. Este switch, perdón, premio no era. Vamos a agregar el switch y lo vamos a rotar. Lo vamos a poner de esta forma. Vamos a agregar un par de resistencias. La primera resistencia que vamos a colocar creo que es fundamental porque es la resistencia que vamos a conectar a la base. Esa resistencia tiene como función básicamente absorber toda esa potencia que nosotros no vamos a utilizar en nuestro transistor con el fin de que no se nos vaya a quemar, ¿sí? Vamos a ponerle, en este caso, yo le voy a poner 220 ohmios, pero pues ustedes ya podrán cambiarlo a su gusto, ¿sí? Vamos a poner otra resistencia, voy a ponerla por aquí, una de 1K, voy a bajar de 1K. Y vamos a empezar a conectar. Bueno, antes de empezar a conectar vamos a agregar un relé, que es un dispositivo que nos va a permitir a nosotros controlar el circuito. Existen varios tipos de relé. Yo voy a utilizar este que se llama Combination Relay. Muy probablemente en un próximo video utilice otro, con el fin de que ustedes se vayan familiarizando con varias alternativas. Puedo utilizar también un diodo. La idea es que ustedes observen con la simulación cuál es la función de este diodo, donde básicamente cumple una función de seguridad. Recuerden que los diodos solo nos van a permitir el paso de corriente en una dirección. En este caso es un diodo normal, ¿sí? Un diodo de silicio normalito, pero pues ustedes ya observarán en detalle cuál es la función. Vamos a empezar a conectar para que esto vaya cogiendo forma. Vamos conectando cada uno de los componentes. Voy a conectar este acá, voy a desplazarlo un poco, conectamos este aquí, este acá. Una vez hemos terminado de conectar todo nuestro circuito con la opción de los alambres, pues vamos a echarle una revisión antes de ponerlo a correr, ¿cierto? Vean que básicamente lo que tenemos nosotros es un transistor que es el núcleo de nuestro circuito.
Este transistor en su base, en su emisor, va a estar conectado a tierra. Me faltaba colocar la tierra, ¿cierto? Lo mismo, y en su base vamos a tener una resistencia. Noten que la corriente que va a entrar a la base, ¿sí? La vamos a poder controlar utilizando este switch que tenemos acá, ¿cierto? Que es en últimas lo que nos va a dar nuestra función de conmutación. Adicionalmente vamos a tener un relé, ¿sí? Este relé lo vamos a dejar, por ahora lo voy a dejar con la configuración que viene por defecto, ¿sí? Recuerden que el relé lo saqué de acá en electromecánica, componentes electromecánicos, y utilicé un combination relay. Ok, utilizamos un diodo que básicamente su función va a ser de seguridad para que no se nos vayan a devolver algunas corrientes y nos vayan a romper el relé. Y adicionalmente vamos a tener nosotros una lámpara de 12 voltios. Por esa razón vamos a necesitar una fuente de alimentación de 12 voltios DC. ¿Sí? Vean que es una fuente de alimentación de voltios DC. Y utilizamos dos resistencias, una de 220 que está conectada directamente a la base y una de 1K. Aquí me permiten cambiar un poquito. Listo. ¿Qué va a ser importante? Va a ser importante que nosotros midamos corriente y voltaje, ¿cierto? Vamos a medir corriente y voltaje donde vamos a medir corriente y voltaje en la base y adicionalmente vamos a medir corriente y voltaje, por ejemplo en este punto que está acá, es decir, ahí antes del relé, y vamos a medir corriente y voltaje aquí antes del bombillo, ¿sí? ¿Por qué antes del bombillo? Porque en ese punto pues va a fluir y vamos a saber nosotros cuando cerremos y abramos el switch si está pasando o no está pasando voltaje y por esa razón si enciende o no enciende nuestro bombillo. ¿De acuerdo? Vamos a ubicarlo bien. Para que esté bien ubicado pues tiene que estar en color oscuro. Vamos a darle correr a nuestra simulación, ¿cierto? ¿Qué vamos a ver nosotros? Estamos observando que en estos momentos nosotros tenemos una corriente de 9 miliamperios que está entrando a la base de nuestro transistor y por supuesto como el switch está abierto pues el bombillo nuestro está apagado en este caso, ¿cierto? Vean que aquí se están generando unas corrientes que si bien son magnificadas las 100 veces, ¿sí? Porque vean que está avanzando 9.057 miliamperios y aquí están saliendo 905 miliamperios, pero realmente no está funcionando nuestro circuito. ¿Qué pasará ahora si nosotros cerramos el circuito? Pues básicamente lo que vamos a ver es que efectivamente al cerrar el circuito vamos a cambiar las corrientes que están fluyendo en la base, tanto la corriente como el voltaje, y finalmente vamos a ver que efectivamente sí se va a encender nuestro bombillo. Vean que al cerrar ya estos valores cambiaron, efectivamente va a llegar un voltaje de 12 voltios a este punto y vamos a tener una corriente de 833 miliamperios, la suficiente para poder prender ese bombillo. Recuerden que cuando trabajamos con los bombillos no solo es importante el voltaje, sino el vatiaje que nosotros tenemos. Este era un bombillo de 10 vatios, pero ustedes lo pueden controlar a partir de los parámetros que ustedes tengan en sus componentes experimentales. ¿De acuerdo? ¿Qué puede ser importante cuando trabajen en este circuito? Van a ser importantes varias cosas. Lo primero es que analicemos las corrientes en estos tres puntos al menos, antes y después de cerrar el switch, ¿cierto? Observemos los voltajes que nosotros estamos manejando. En este punto estamos manejando un voltaje de 2.9 y una corriente de 9.05 miliamperios y al cerrarlo pues efectivamente hay un cambio, ¿cierto? Y hay un cambio muy fuerte tanto en el voltaje como en la corriente que está fluyendo en esta malla, ¿sí? Otra cosa que puede ser interesante que ustedes deben analizar es mirar qué pasa si quito este diodo, si realmente lo necesito, o qué pasaría por ejemplo si se conectara en forma inversa, ¿sí? ¿Para qué? La idea es que ustedes logren identificar cuál es la funcionalidad de este. Y lo otro es, para ello voy a quitar este un momentico, voy a correr este por acá. ¿Qué pasaría acá si no tuviéramos este relé? Realmente, ¿cuál es la función que está cumpliendo este relé? Para ello les voy a pedir que investiguen, ¿cierto? Y lo discutamos sobre todo en ese informe que tienen que entregar. ¿De acuerdo? Son componentes que son claves y son importantes.
Otra cosa que pueden mirar es qué pasaría si tuvieran un batiaje mucho más alto acá, ¿sí? Si este voltaje y esta corriente son suficientes para encender ese bombillo. ¿De acuerdo? Espero les haya servido el video. Hemos revisado, como les decía, básicamente una configuración de conmutador utilizando un transistor BJT. Espero que les sirva, lo analicen y terminen de hacer el análisis ustedes. Como observaron, es bastante fácil, bastante sencillo y espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima.